Buenos días. En la sesión del día de hoy continuaremos hablando del tema de calor, haciendo un pequeño resumen sobre lo que vimos en la sesión pasada. En esa clase acordamos que el calor es una función de trayectoria que permite calcular la cantidad de energía que el sistema y los alrededores comparten o transfieren. Esto a consecuencia de un gradiente de temperaturas. Particularmente hablando, el sistema puede ganar o puede perder, mientras que los alrededores hacen lo opuesto, dependiendo si el sistema ganó, entonces los alrededores pierden energía y viceversa. También consideramos que nuestro conjunto de sistema de alrededores se encuentra aislado del resto del universo termodinámico, por lo que no hay pérdidas de energía o disipación de energía hacia los alrededores. Y también platicamos un poco sobre la capacidad calorífica específica, que acordamos que es la energía necesaria para aumentar la temperatura en 1 °C de 1 gramo de sustancia, y que esta es una propiedad intensiva del sistema. También en la clase pasada pudimos calcular la energía que puede ganar o perder el sistema cuando no hay cambio de estado de agregación. Es decir, que el sistema, si comienza como un líquido, en el estado final terminará también en ese mismo estado de agregación. Eso es como lo que vimos la sesión pasada. Ahora, con respecto a lo que vamos a ver en la clase del día de hoy, vamos a agregar un factor adicional a todo lo que hemos venido platicando. Existe la posibilidad que mientras que ocurre este contacto térmico entre dos cuerpos, uno de ellos, o los dos, también, bueno, puede pasar que los dos, al menos uno de ellos, si cambia su estado de agregación, entonces hay que considerar este factor dentro de las ecuaciones que hemos venido trabajando. Particularmente hablando, en este segmento del curso, tenemos que hablar sobre algo que se conoce como calor sensible y calor latente. No sé si ya habían hablado, bueno, habían escuchado sobre estos conceptos. Sí, algo. ¿Qué habían escuchado? Es el cambio de fase. ¿Ok? ¿Cuál de los dos? ¿El sensible o el latente? De latente. El latente. El latente hay un cambio de estado. Ok. Bueno, entonces estos conceptos tenemos que tenerlos presentes porque básicamente vamos a hablar de ellos a lo largo de esta sesión y bueno, y puede ser un poco confuso cada uno de ellos, pero bueno, aquí en este primer párrafo están, digamos, incluidas las definiciones de ambos. En el primero dice, cuando un sistema no cambia su estado de agregación y gana energía en forma de calor, su temperatura aumenta. ¿Ok? Este es el caso que vimos en la parte 1 de este tema de calor. ¿Ok? A este entonces, ¿cómo le vamos a llamar? ¿Calor sensible o latente? Sensible. Entonces, Sensible. este sería el sensible. Entonces, aquí voy a poner una nota. Este se refiere a calor sensible. ¿Ok? Y cuando un sistema cambia de estado de agregación y gana energía en forma de calor, su temperatura permanece constante. ¿A este cómo lo vamos a llamar? Latente. Latente. Latente, ¿no? Pues si no es uno, es el otro. ¿Ok? Entonces, latente tendrá que ver cuando hay cambio de estado de agregación, sensible cuando no hay cambio de estado de agregación. ¿Ok? Y si ocurre el cambio de estado de agregación, entonces no hay un cambio en la temperatura. Y bueno, y todo esto toma sentido porque el calor latente, particularmente hablando, ocurre cuando estamos en este cambio de estado de agregación. Y una particularidad de los cambios de estado de agregación es que ocurren a temperatura constante. Por ejemplo, la temperatura en la que pasamos de líquido a vapor bueno, en cualquier sustancia, pues es la temperatura de vaporización. Esta temperatura de vaporización es una cantidad constante y entonces todo el líquido, por ejemplo, se va a vaporizar a esa temperatura. Una vez de que el líquido se haya vaporizado completamente, bueno, es que el sistema puede comenzar a aumentar su temperatura. Pero de entrada, lo que nosotros debemos de tener en cuenta es que
si ocurre el cambio de estado de agregación, no va a cambiar la temperatura. Por el contrario, en lo que vimos la sesión pasada en el calor sensible, allá sí cambia la temperatura, hay un gradiente de temperaturas, pero lo que no hay es un cambio de estado de agregación. ¿Ok? Entonces tal vez lo podemos resumir un poco acá. Aquí vamos a poner, a ver, el tipo de calor, si hay un delta T y si hay un cambio de estado de agregación, para que lo tengamos, entonces, por ejemplo, el primero sería el sensible, y en el sensible hay cambio de temperatura, y ahí le vamos a poner que sí, ¿no? ¿Están de acuerdo? Que en el sensible sí hay cambio de temperatura. ¿Y hay cambio de estado de agregación? No. No. Ah, no. Y en el latente, ¿hay La cambio de temperatura temperatura? es diferente. No. Y no. Pero sí hay cambio de estado de agregación. Sí. ¿Ok? Sí. Entonces, tal vez con esta tablita podamos como tenerlos bien en claro cuando hablamos de uno y cuando hablamos del otro. ¿Ok? Para que no nos confundamos, ¿no? Entonces, yo creo que esta tablita resume bien los dos conceptos. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí. Bueno, y es que dependiendo de qué proceso estamos analizando, si uno involucrando al calor sensible o al calor latente, será la forma en la que vamos a calcular el calor. Recordemos que el calor es una función de trayectoria y entonces se ve afectada por la trayectoria que se está siguiendo durante el proceso. Dado que la trayectoria que van a tener cada uno de estos dos casos es diferente, la forma en la que se van a calcular es diferente. ¿Por qué? Porque es una función de trayectoria. ¿Ok? Entonces, eso es importante tenerlo en la cabeza porque pues si no luego pensamos que pues es indistinto, ¿no? Y bueno, y pues, entonces para dar entendimiento a estos dos casos, vamos a resolver un ejercicio. Y mientras vamos resolviendo el ejercicio, pues vamos platicando de cada uno de estos casos, ¿no? Entonces, el ejemplo es el que viene aquí en el número 2, que dice, calcula la cantidad de calor necesaria para calentar 500 gramos de agua sólida a una temperatura de menos 50 grados Celsius en vapor de agua a 200 grados Celsius a nivel del mar. Considere los valores de la sección anterior para la capacidad calorífica específica del agua en sus tres estados de agregación. Y eso es lo que nos piden, ¿no? Además, bueno, obviamente, dentro de todos estos procesos vamos a tomar en consideración que las etapas ocurren de manera consecutivas, ¿no? O sea, no vamos a establecer que puede pasar del sólido al vapor. ¿Cómo se llama ese cambio de estado de agregación? De sólido a vapor. Sublimación. Sublimación. ¿Y cuál sería el proceso inverso? Deposición. Posición. Deposición. Ok, entonces no voy a tomar en consideración que eso puede ocurrir, sino voy a hablar de que va a pasar de sólido a líquido y luego de líquido a vapor. ¿Ok? No voy a hablar de que puede pasar de sólido a vapor. Ese no es el caso que estoy analizando y por eso viene la nota acá, que hay que considerar que son etapas consecutivas. Tal vez aquí podríamos mencionar también que pasa de sólido a líquido y de líquido a vapor. También podría venir en el texto, en vez de esto, podría venir la nota que hay que considerar que vamos a pasar de sólido al líquido al vapor, porque pues podría ser la otra opción, también podríamos pasar del sólido al vapor, ¿están de acuerdo? Sí. Sí, pero no es el caso que voy a estudiar ahorita. Entonces, por eso lo comento, ¿no? Ahora, las capacidades caloríficas específicas del agua las vimos la sesión pasada y entonces las vamos a ocupar en este caso, ¿ok? Bueno, lo primero que tenemos que identificar es cuál es el estado inicial de donde partimos, ¿ok? El estado inicial en este punto nos habla que vamos a estar a una temperatura de menos 50 Celsius y que el sistema va a estar conformado por agua en estado sólido, es decir, hielo, ¿ok? Y que la masa que nosotros tenemos en el sistema son 500 gramos. También una particularidad de esto, pues vamos a considerar que el sistema es cerrado,
¿Ok? Sobre todo porque cuando lleguemos a la parte del vapor, si no consideramos que el sistema es cerrado y lo consideramos que es abierto, bueno, pues el vapor puede salir del recipiente que lo tenemos contenido. Entonces, cuando hablemos de que el vapor puede estar involucrado, vamos a tener la consideración también que el sistema está cerrado. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Sí. Ok. Bueno, entonces partimos del estado inicial en donde tenemos, como comentamos, agua en estado sólido a -50 y este sería mi estado inicial. ¿Hacia dónde voy a ir? Pues voy a ir hasta el vapor del agua, pero no voy a ir de forma directa, tengo que pasar por etapas intermedias. ¿Qué es lo primero que va a pasar? Si nosotros tenemos un sólido, este sólido al calentarlo tiene que alcanzar su primer punto pues de transición. En este caso, su primer punto de transición se encuentra localizado en el punto de fusión. ¿Ok? Es decir, se va a fundir, vamos a alcanzar ese punto, perdón, donde se puede fundir. El punto principalmente, bueno, para el agua obviamente dependerá aquí la característica de la sustancia que tengamos, pero particularmente para el agua, el punto de función se alcanza a los 0 grados Celsius. ¿Ok? Entonces sí tenemos en claro que la primera etapa que vamos a evaluar, o el primer, digamos, pues sí, el primer cambio de estado que vamos a evaluar es agua sólida de -50 Celsius a agua sólida hasta 0 Celsius. Sí. ¿Sí? Ok. ¿Qué tipo de calor es este? ¿Latente o sensible? Sensible. Sensible. Ah, pues ya dijeron uno y uno. A ver, un tercero para que se empate. Sensible. Sensible. Acá tenemos nuestra tablita. Si hay cambio de temperatura, entonces es sensible, ¿no? Y además se mantiene el estado de agregación. Entonces aquí nosotros propusimos que se mantenga el estado de agregación de sólido y que cambie la temperatura de -50 a 0 Celsius. ¿Ok? Entonces tiene que ser un calor sensible forzosamente. ¿Cómo yo establecí que va a llegar a 0 Celsius? Bueno, tiene que alcanzar su punto de fusión. Entonces, si fuera otra sustancia, entonces la primera etapa tendría que ser su estado inicial en el estado sólido hasta su punto de fusión. Ese es como el intervalo en el que evaluaremos esta primera etapa. Y no estoy hablando, fíjense, que el hielo se está fundiendo, sino estoy diciendo que está alcanzando su primer punto de transición, que en este caso corresponde a 0 Celsius. Pero no estoy diciendo que se está fundiendo. ¿Sí están de acuerdo en eso? Sí. O Ok. sea Vale. que ahí todavía no está pasando de sólido a líquido. No, todavía no. Estamos Ah, ok. calentando el hielo, el de estado sólido, lo estamos calentando de -50 hasta 0 Celsius. Ok, sí, gracias. Pero no se está fundiendo todavía. ¿Vale? Ok. Entonces, nosotros vamos a tener durante todo este ejercicio el gráfico de temperatura contra calor. ¿Ok? Este gráfico de temperatura contra calor nos va a permitir establecer cuál es la trayectoria que se recorrió para alcanzar el estado final que nos están pidiendo de vapor de agua a 200 Celsius. ¿Ok? Entonces, en este diagrama vamos a trazar todo lo que calculemos, ¿no? Bueno, primero entonces vamos a platicar que pues no hay un cambio de estado de agregación, entonces es un calor sensible y por tanto podemos aplicar directamente lo que aprendimos la sesión pasada. La sesión pasada aprendimos que el calor es una cantidad que nosotros podemos calcular, es una cantidad que nosotros podemos calcular a través de la relación masa, capacidad calorífica específica, en este caso tiene que ser del agua en estado sólido, por el delta de temperaturas. ¿Okay? Esta ecuación la aprendimos la sesión pasada. Bueno, particularmente para este caso, la masa tiene un valor de 500 gramos, según lo que dijo lo que el problema muestra. La capacidad calorífica del agua sólida es de 2.06 joules sobre grado Celsius, que es lo que nosotros tenemos en la tabla anterior. A ver, déjenme ponerlos para que los recordemos, porque tal vez bueno, para que los tengamos presentes, ¿no? Entonces déjenme ir para acá de este lado del texto, donde los teníamos. Aquí están. Ok, entonces déjenme copiarlos, los voy a pasar acá abajo. Y
A ver. Ahora lo voy a pegar acá abajo. Aquí está. ¿Ok? Entonces, la capacidad calorífica del sólido es 2.06 joules sobre gramo Kelvin. Pero bueno, yo por situaciones de que en mi gráfico lo tengo en kilojoules, el eje, entonces en vez de poner el valor en joules, lo puse en kilojoules, entonces agregué el factor de por 10 a la menos 3. Entonces por eso viene así aquí, para que me dé directamente en kilojoules. Y luego viene el delta T. La temperatura 2 será entonces la temperatura final de la etapa. La temperatura final de la etapa es 0 Celsius. Entonces por eso aquí va 0. Y la temperatura inicial de la etapa, entonces sería menos 50. Menos 50, entonces me va a dar más 50. ¿Ok? Estoy haciendo la diferencia en Celsius. ¿Así queda claro por qué el delta queda 0 más 50? Sí, ¿Sí? Ok. Bueno, entonces me parece importante que ustedes puedan escribir estas ecuaciones indicando, ¿no? Cuál es el proceso que estamos evaluando, porque de ahí pueden obtener información, ¿no? Que sirve para el cálculo. Ahora, ¿pueden corroborarme el cálculo de 500 por 2.06 por 10 a la menos 3 por 50? ¿Sí les da 51.5 kilojoules? sí, ¿Sí da? Ok. Entonces, el primer calor que calculamos es un calor sensible para poder calentar al sólido y indica que necesitamos 51.5 kilojoules de energía darle al sistema para que éste pueda aumentar su temperatura desde menos 50 hasta 0 Celsius. Y gráficamente hablando, nosotros podemos localizar estos dos estados. El estado inicial que está localizado aquí, está localizado en términos de temperatura, pues está en menos 50, y en términos de calor, pues está en 0. La coordenada que tiene este punto, entonces será 0, menos 50. ¿Sí lo visualizan que esa es la coordenada de este estado? Sí. ¿Sí? ¿Ok? Y el estado final, entonces está caracterizado por la temperatura final y la cantidad de calor bueno, que el sistema ya ganó. Entonces, el sistema ganó 51.5 kilojoules, entonces esa será mi coordenada en X, y mi coordenada en Y será el 0 grados Celsius. ¿Sí están de acuerdo que esas son las dos coordenadas que tengo? Sí, profe. ¿Sí? Ok. Fíjense cómo para unir al estado inicial y al estado final se traza una línea recta de pendiente positiva. La trayectoria está indicada por la flecha en rojo y entonces establece que esa es la trayectoria que está siguiendo la función, en este caso el calor, para poder pasar para poder calentar de menos 50 Celsius a 0 grados Celsius el agua. Entonces, desde aquí tenemos que entonces tomar en cuenta que los calores sensibles van a tener esta característica, esta forma. Van a seguir una trayectoria de una línea recta cuya pendiente es positiva. Me gustaría que fueran pensando a qué está asociada esa pendiente. ¿Alguno de ustedes lo visualiza? ¿Con qué debería estar asociado? Con la capacidad térmica. Ajá, ok. Váyanlo pensando y a ver si al final me pueden decir a qué es igual. ¿Ok? Bueno, entonces ya calculamos la primera etapa, digamos, la primera etapa de calentamiento, en donde al sistema le estamos dando energía. Bueno, me faltó comentar eso, ¿no? Tal vez al inicio, para pasar de menos 50 grados Celsius a 200, tal vez obvié la situación, pero creo que es muy claro que si quiero pasar de una temperatura menor a una temperatura mayor, el sistema debe de ser calentado. El sistema debe de ganar energía y por tanto todos los calores que yo voy a calcular deben de tener un signo positivo. Sí estamos de acuerdo en eso, ¿no? sí. Sí. Ok. Bueno.
Ok, bueno, cualquier sustancia que alcance la temperatura para que ocurra la transición de un cambio de estado de agregación, no importa de qué proceso de cambio de estado de agregación estemos hablando, va a tener la particularidad que la temperatura del sistema va a permanecer constante. Esa es una de las características de un cambio de estado de agregación. Si ustedes en el laboratorio tuvieran un sistema que está experimentando un cambio de estado de agregación, aunque tengan una caja negra y no lo estén viendo, pero tienen un termómetro que sale de esta caja negra, ustedes podrían establecer cuándo el sistema está cambiando de estado de agregación con solo mirar el termómetro. Si el termómetro está cambiando su valor de temperatura, quiere decir que allí el sistema no está cambiando de estado de agregación. Allí el sistema está aumentando su temperatura. ¿Ok? Porque la energía que está recibiendo, por ejemplo, en la primera etapa, la energía que recibe el hielo la está ocupando para aumentar su temperatura. ¿Ok? Entonces, cuando yo veo en el termómetro que la temperatura aumenta, yo puedo decir, aunque no lo esté viendo el sistema, que allí el sistema está permaneciendo en el estado de agregación en el que esté. Cuando el termómetro quede estático y que quede en un valor de temperatura constante, yo podré afirmar que el sistema está experimentando un cambio de estado de agregación. Ahora, dependerá de qué estado de agregación estemos partiendo para saber cuál es el cambio de estado de agregación correspondiente. Puede ser una fusión, puede ser una evaporación, una condensación, una sublimación. Allá tenemos todos esos cambios de estado posibles. Pero la característica principal de un cambio de estado de agregación es que la temperatura permanece constante. En este caso, nosotros nos quedamos en que el agua había alcanzado su punto de fusión en su estado sólido. Esto es bien importante. Y entonces ahora sí, en esta etapa vamos a plantear que el agua comenzará a fundirse. Pasará de su estado sólido a su estado líquido con la característica que la temperatura permaneció constante en 0 grados Celsius. ¿Ok? ¿Qué quiero decir entonces con esto? Que esta etapa tiene que ser una etapa de calor latente. ¿Okay? En esta etapa, la temperatura permanece constante porque la energía que está recibiendo el sistema no la está ocupando para aumentar su temperatura, la está ocupando para que ocurra el cambio de estado de agregación. ¿Ok? Entonces, ¿notan la diferencia entre el calor sensible y el calor latente? Acá en este punto 1, la energía que le llega al sistema, que fue 51.5, no la ocupa para cambiar esta agregación porque no ha llegado a ningún punto a su punto de fusión en este caso, y entonces la ocupa para aumentar su temperatura. En el caso de abajo, en el calor latente, dado que en las transiciones no hay aumento de temperatura, eso indica que la energía se tiene que estar ocupando en algo. El sistema tiene que estar haciendo algo con esta energía que está recibiendo. En los calores latentes, lo que está haciendo el sistema es ocupando esa energía para que ocurra la transición. ¿Más o menos en eso estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿Sí? Ok. Bueno, ahora, ¿cómo yo entonces voy a calcular el calor? Yo podría pensar que puedo ocupar la misma ecuación, ¿no? O sea, la ecuación que aprendimos la clase pasada, que para este caso, ¿cómo quedaría? Quedaría, por ejemplo, aquí quedaría calor 2, porque es la etapa 2, quedaría igual a la masa, y aquí ya comenzamos a meternos en problemas, ¿no? Porque aquí le pongo la masa del sólido o la masa del líquido. ¿No? Ahí tenemos dos opciones, ¿están de acuerdo? En el estado inicial tenemos un sólido, en el estado final tenemos un líquido, aunque por conservación de la materia, pues no debería de cambiar la cantidad, pero de pronto yo ya no le puedo poner aquí un subíndice único. ¿Sí lo visualizan? Ahí hay dos opciones. Y luego, ¿qué pasa con la capacidad calorífica? Que sería el siguiente término, sería masa por capacidad calorífica. Acá se vuelve más conflictivo el asunto. ¿Pongo del líquido o pongo del sólido? ¿Sí lo ven que no puedo escribir alguno? O sea que si yo le pongo sólido, solo digo la mitad de lo que está pasando. Si yo le pongo líquido, solo digo la mitad. Sí. ¿Sí? Bueno, tenemos problemas para comenzar a escribir la ecuación, pero esos no son el mayor problema. El mayor problema vendría en lo siguiente. En este caso, pues dado que estamos en la segunda etapa, tendríamos una temperatura 3 menos una temperatura 2. ¿Qué fue lo que dijimos particularmente? ¿Cuánto vale la temperatura 3 y la temperatura 2? Lo mismo. Lo mismo. Entonces, esto implicaría que este delta que tenemos aquí tenga un valor de 0. ¿Ok? Entonces, bueno, realmente ya vale aquí poco. Si yo le pongo líquido o sólido a este o a este, pues realmente digo, es un problema, pero no es el mayor de los problemas. El mayor de los problemas es que este delta T se hace 0.
Y si este delta T se hace cero, ¿qué le pasa al calor 2 si yo quiero ocupar esta ecuación? Se hace Se cero. hace cero. Se hace cero. Pero ¿verdaderamente el sistema está recibiendo cero energía? No. No, porque está en la parrilla. Vamos a pensar que el sistema está arriba de la parrilla y la parrilla es el agente o los alrededores que le está dando energía al sistema. Ocupar esta ecuación implicaría que estamos diciendo que el sistema está transitando de sólido a líquido, pues de una manera en donde pues, los alrededores no tienen ninguna injerencia, porque le está dando, según esta ecuación, cero de energía, le está transfiriendo cero de energía, cosa que no es cierto. ¿Ok? Esta ecuación que tenemos aquí solo aplica para calores sensibles. Y lo tengo que decir muy en claro, que el gran problema que nosotros tenemos es que en los calores latentes esta diferencia de temperaturas se hace cero. Entonces yo no puedo ocupar esta ecuación para cálculos de calor latente. Tiene que quedar eso muy claro. Esta ecuación está prohibida para cálculos de calor latente. ¿Es lo suficientemente claro mi comentario? Sí, profe. Profe. ¿Sí? Ok. Entonces, esta ecuación solo sirve para calores sensibles. Ahora, nosotros estamos enfrentando entonces un cambio de estado de agregación, entonces tenemos que tener otra forma para calcular el calor, porque el calor es una función de trayectoria que va a depender de cómo esté ocurriendo el proceso. Dado que la etapa 1 y la etapa 2 son diferentes, no se pueden calcular de la misma manera, y ya vimos que aunque nos aferremos a ocupar la ecuación de calor sensible, pues nos vamos a meter en problemas. Pero sí les puedo decir que esto es uno de los mitos más grandes que muchos alumnos se llevan de termodinámica. La única ecuación que se aprenden para calcular calor es masa por capacidad calorífica por delta T. Es la única que se sabe. Y la quieren aplicar para todos los casos. Resulta que cuando llegan a un punto en el que alguien les pone un problema de cambio de estado de agregación, lo más común es que los alumnos digan que es cero. ¿Por qué? Porque la única ecuación que tenemos en la cabeza es la de calor sensible. Mi invitación hacia ustedes es que ahora tengan en consideración la otra opción. ¿Cómo yo voy a calcular el calor para el calor sensible? Perdón, para el calor latente. Pues es bastante sencillo. De hecho, hasta me parece que es más fácil calcularlo para el calor latente que para el calor sensible, porque particularmente para el calor latente vamos a ocupar una ecuación de calor en donde va a estar involucrada la masa por el calor involucrado en ese cambio de estado de agregación. Yo aquí, por ejemplo, le puse calor de fusión, pero en algunos libros, dependiendo del autor, a este calor en estado de agregación le llaman lambda. ¿Okay? Entonces, en vez de Q, le llaman lambda y pues le ponen el subíndice del estado de agregación que estén evaluando. Entonces, en este caso sería lambda de fusión. Lambda o Q de fusión se está refiriendo exactamente a la misma propiedad, solo que depende del autor, ¿no? Les digo, los libros que son editados después del año 2000, dice digamos, la Q mayúscula. Libros editados antes, es muy común que encontremos a lambda, pero es exactamente el mismo concepto. ¿Qué concepto es? Bueno, es la energía necesaria para que pueda ocurrir el cambio de estado de agregación. ¿Ok? Eso es lo que significa. Particularmente para el agua, esa cantidad de energía que se requiere para que pueda pasarse del estado sólido al estado líquido son 333 joules por cada gramo de sustancia que yo tenga en el sistema. ¿Ok? Entonces ese es mi calor de fusión o mi lambda de fusión y es un valor constante, es un valor que está reportado ya en las tablas o en libros y pues obviamente yo estos valores siempre se los daría. Para el agua pues no va a cambiar, o sea, siempre va a ser 333 joules sobre gramo del sólido al líquido. ¿Ok? Ese es el calor de fusión. Entonces, esta misma ecuación la vamos a aplicar para cualquier cambio de estado de agregación. Masa por el calor en el estado de agregación que estemos evaluando. Es bastante sencillo. Particularmente con los datos que nosotros tenemos, como hablamos, y el sistema es cerrado, pues por conservación de la materia, pues lo que yo pongo del sólido, pues debe de preservarse a lo largo de todo el camino hasta el vapor. Entonces lo que yo tengo son 500 gramos, que esa será la masa que yo tengo en el sistema. Y ahora el calor de fusión, pues en este caso son 333. De nueva manera lo voy a expresar en kilojoules y por tanto voy a agregar el factor de por 10 a la menos 3 para que me quede en unidades de kilojoules por gramo. Aquí, bueno, gramo
entre gramos se va a hacer 1, y entonces me van a quedar kilojoules. ¿Me pueden corroborar que el cálculo de 500 por 333 por 10 a la menos 3 sea 166.5 kilojoules? Sí, sí es. Ok, entonces, ¿qué significa este 166.5? Al ser una cantidad positiva, es un calor que está ganando el sistema. ¿De dónde proviene ese calor? De los alrededores, es quien lo está cediendo. La magnitud de la energía que está siendo transferida son 166.5 kilojoules, y la utilidad que tiene esta energía es la energía necesaria para poder fundir o para que pueda el sólido pasar a su líquido, y en este caso particularmente hablando, esta es la energía necesaria para que 500 gramos de hielo se fundan y pasen a su estado líquido. ¿Queda clara la interpretación de este valor? Sí. ¿Sí? Ok. Este 166.5 es la energía necesaria para que ocurra la fundición. ¿Ok? No, aquí no está siendo acumulado lo que ocurrió en la primera etapa. ¿Ok? Este valor, aunque es más grande que el calor 1, lo que nos está indicando es que para fundir el hielo se requiere más energía que para aumentar su temperatura de menos 50 a 0 Celsius. ¿Ok? Pero lo que no quiero que quede en la cabeza es que este calor 2 viene como también contemplando el valor del calor 1. Eso no es cierto. ¿Ok? El calor 2 es solo la cantidad requerida para que se funda el hielo. Bueno, con esto en la cabeza, entonces vamos al gráfico. El gráfico, entonces ahora tendrá otro punto adicional, porque como son etapas consecutivas, el estado final de la primera etapa es el estado inicial de la segunda, y entonces tenemos ahora 3 estados. Aquí hay que recordar lo que vimos en el tema de trabajo de cómo calcular el número de estados tomando en consideración el número de etapas. ¿Se acuerdan? El número de estados es el número de etapas más 1. ¿Sí se acuerdan de eso? Sí. ¿Sí? Ok. Bueno, aquí aplica exactamente lo mismo. Ahora, fíjense, el calor 1 es la magnitud que está entre estos dos estados. Entre este y este, esto es la magnitud del calor 1. Y aquí está. 51.5, entonces debería estar como por aquí. Entonces, por eso puse que esta es la magnitud. Ahora, para esta segunda etapa, ¿dónde nosotros comenzamos? Nosotros verdaderamente comenzamos, perdón, déjenme ponerlo en verde. Comenzamos aquí. ¿Ok? La coordenada de este punto, acordamos que debería ser 51.5,0. Ese es nuestro estado inicial porque comenzamos en 0, donde se va a fundir, ¿no? Y nuestro estado final es este. ¿Ok? ¿Cómo saber dónde vamos a llegar al estado final? Bueno, pues tenemos que sumar lo que hemos venido calculando, que sería 51.5 más, ¿cuánto nos dio en la etapa 2? 167. Ya no me acuerdo, 166.5. Entonces, la coordenada en X debería ser el acumulado 51.5 más 166.5, coma, el valor de la temperatura en este caso permaneció constante, entonces la coordenada en Y es 0. Fíjense cómo la coordenada en X es un acumulado. ¿Cuánto da esto? 218. ¿218? Ok. Sí, Entonces, la coordenada de este tercer estado debería ser 218,0. ¿Ok? Ahí en mi dibujito se ve que es bueno, es que mi punto está muy grande, ¿no? Ahí lo puse muy grandote, pero debería ser 218,0. ¿Sí? Más o menos queda como por aquí. ¿Sí? ¿Sí lo ven? ¿Ok? Pero queda entendido cómo voy trazando el camino. Sí, profe. ¿Sí? Ok. sí. Característica entonces de un calor latente. Los calores latentes, gráficamente hablando, los voy a ver como líneas horizontales. ¿Ok? Una línea horizontal que va a denotar un proceso isotérmico. Si ven la diferencia que hasta gráficamente se nota que la trayectoria recorrida para una etapa de calor sensible es diferente para una etapa de calor latente. Sí. ¿Sí? Ok. Bueno. Entonces, bueno, ya llegamos, ya lo fundimos. Ya fundimos al sistema, ya estamos en 0 Celsius, y como lo vamos a seguir dejando en la parrilla porque queremos llegar hasta su vapor, ahora el estado inicial que nosotros vamos a tener, pues va a estar caracterizado por tener agua en estado líquido a una temperatura de 0 Celsius.
La siguiente etapa, dado que su punto de ebullición está localizado en 100 Celsius, será que nosotros vayamos desde 0 Celsius en estado líquido hasta 100 Celsius en estado líquido. Justo en el punto en donde puede ocurrir el cambio de fase, pero no vamos a decir en esta etapa que estamos teniendo un cambio de fase, sino que vamos a ir de 0 Celsius hasta 100, y en el momento en que tiene 100, ahí paramos esta etapa, porque es digamos, en este intervalo sí se cumple que el líquido es algo que prevalece en el sistema durante todo este análisis de la etapa. Si estamos de acuerdo que entonces el estado final va a ser preservar nuestro estado de agregación porque nos toca una etapa de calor sensible hasta una temperatura de 100 Celsius, y que básicamente este 100 Celsius es la temperatura de ebullición o de vaporización, como le quieran decir, y esta va a estar dictaminada por la sustancia que nosotros tengamos. Si es otra sustancia, este valor tendrá su propio valor correspondiente al de la sustancia. ¿Sí quedamos claros en eso? Sí, ¿Sí? Ok. Entonces, dado que tenemos esto, ¿qué tipo de calor nos toca aquí evaluar? ¿Sensible o latente? Sensible. 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 ¿Ok? Entonces, va a ser un calor sensible, por tanto, yo puedo con toda la calma y libertad del mundo calcular el calor 3, como lo que aprendimos en la clase pasada. La masa por la capacidad calorífica correspondiente, en este caso nos tocará la de líquido, por la diferencia de temperaturas, T final menos T inicial. Entonces, utilizando los datos del problema, me quedará que la masa son 500 gramos, la capacidad calorífica del agua en estado líquido, y ahí acordamos que esta es la única capacidad calorífica que tenemos que tener como recordar o tener en el ecuacionario, es la del agua líquida, corresponde a 4.184 joules sobre gramos Celsius, y si yo lo quiero poner en kilojoule para que ya me dé el valor de manera directa, entonces agrego el factor de por 10 a la menos 3, y voy ahora a multiplicar por el delta de temperaturas. Entonces me voy acá arriba a la ecuación que he escrito, mi temperatura final me toca que son 100 Celsius, mi temperatura inicial me toca que son 0 Celsius. Entonces el delta T en este caso es 100. ¿Pueden corroborar que el resultado sea 209.2 kilojoules? Sí, está bien. ¿Sí? Ok. Las unidades en este caso, a ver, permítanme tantito. Las unidades en este caso, bueno, aquí queda el análisis, gramo entre gramo me da 1, Celsius entre Celsius me da 1 y me queda en kilojoules. Entonces, ahí está directo. ¿Qué significa este 209.2? Significa que es la energía, es una cantidad positiva porque el sistema gana energía. 209.2 significa que es la energía que es transferida de los alrededores al sistema, y finalmente esta cantidad de calor está asociada a la energía necesaria para aumentar la temperatura desde 0 Celsius hasta 100 Celsius de 500 gramos de agua en estado líquido. Eso es lo que representa este valor. Ya lo vamos como entendiendo cuál es la interpretación que tenemos de estos valores. Sí. ¿Sí? Ok, ahora vamos al gráfico. En el gráfico nos quedamos en un estado 3. El estado 3 fue el estado final de la etapa anterior, en este será nuestra etapa inicial. Según lo que calculamos, aquí, ¿cuánto nos quedó? ¿218? A ver, no me acuerdo. 209.2. ¿No era 218? ¿Me lo dijeron mal? Ah, no, sí, es 218. 218. Sí. Sí, ok. 218. Entonces aquí va a ser 218,0. Aquí nosotros vamos, ¿no? 218,0. Ahora, este es el estado final. El estado final está caracterizado pues que estamos en una temperatura de 100. Entonces la coordenada en Y la tenemos clara. La coordenada en X, ¿cómo nos quedará en este caso? Debería de ser la suma de los calores individuales, ¿no? En este caso, pues 218 es el acumulado que llevamos hasta esta etapa, más los 209 que calculamos en esta etapa de calor sensible, coma, pues 100 grados Celsius, ¿no? Ahora sí, díganme cuánto es la suma de 218 más 209.2. 427.2. 427.2. ¿Ok? Esa es la coordenada que deberíamos de tener para el estado número 4, 427.2,100. ¿Ok? Esa es la cantidad de calor que llevamos total. Es decir, la coordenada en X, entonces la moraleja tiene que quedar
que aquí va a ser la suma de los calores individuales. ¿Ok? Sí, sí estamos de acuerdo que en todos los estados lo que estamos haciendo es como el acumulativo. ¿Ok? Más ello no implica que la etapa que yo estoy calculando ya tenga como considerar las etapas anteriores, ¿se dan cuenta? Porque ese es un error muy común, que por ejemplo, si ya están calculando el calor 3, consideran que 209 es el acumulado de la etapa 1 de la etapa 2. Eso no es cierto. ¿Ok? El calor que calculamos para cada etapa es solo para la transición o para el calentamiento que estemos evaluando. Y gráficamente hablando, yo tengo que ir tomando el acumulado porque el sistema está ganando esa cantidad de manera continua. ¿Sí lo ven? Sí. ¿Está muy difícil? No. ¿No? Bueno, de nueva cuenta, la unión entre estos dos estados da como resultado una línea recta de pendiente positiva, en donde, pues si se dan cuenta, la pendiente es un poco diferente a la de la etapa 1. ¿Se dan cuenta? Sí. Sí. Está más pronunciada. Entonces, ¿a qué estará asociado? Bueno, sigámoslo pensando. A ver si ahorita que terminamos el problema me lo pueden decir. Ok, ya llegamos a un punto en el que el agua líquida ha alcanzado su punto de vaporización o su punto de ebullición. Entonces, nuestro estado inicial para la siguiente etapa será este, agua líquida a 100 grados Celsius. ¿Ok? Dado que estamos en el punto de ebullición, lo que va a suceder es que va a ocurrir un cambio de estado de agregación. Entonces, vamos a mantener el 100 grados Celsius porque esa es la característica de los cambios de estado de agregación y ahora vamos a obtener que en el estado final, en vez de tener un líquido, tendremos su vapor. ¿Ok? Esta etapa, al ser un cambio de estado de agregación, nos corresponde a un calor. ¿De qué tipo? Latente. Latente. De nueva cuenta, al ser un calor latente, tengo prohibido ocupar la ecuación calor es igual a masa por capacidad calorífica por delta T, porque la situación es que en esta etapa, al tener 100 grados Celsius en ambos estados, nos va a llevar a la situación que el delta T es 0 y no podemos ocupar esa ecuación que es para calor sensible. Por ello, debemos de ir a las tablas y buscar cuál es el calor asociado al cambio de estado de agregación, en este caso particular para la vaporización del agua. Si nosotros vamos a las tablas, vamos a encontrar que el calor de vaporización o lambda de vaporización, dependiendo del libro que yo tome, tiene un valor de 2.256 joules por gramo. ¿Qué significa este número? Que el sistema debe de ganar 2.256 joules por cada gramo que se desee vaporizar de agua. Fíjense, la cantidad de energía para la vaporización es mucho más grande que para la fusión. Para la fusión, ¿se acuerdan cuánto era el valor? 333. 333 joules por cada gramo de agua sólida que yo quiera fundir. Entonces, ¿qué cuesta más? ¿Fundir el agua o vaporizarla? Vaporizarla. Vaporizarla y por mucho, porque el requerimiento energético para vaporizar es ¿cuántas veces más grande? Si nosotros dividimos 256 entre 333, ¿cuánto nos da? 6.77. 6.77. 6.77. Eso quiere decir que necesitamos 6.8 veces más energía para vaporizar el agua que para fundirla. Entonces es más fácil fundir el hielo que vaporizar al líquido. ¿Queda claro eso? O sea, eso es lo que nos dicen estos valores. Cuando ustedes los miren en las tablas, pues tienen que tener esa noción. ¿Ok? Ahora, obviamente como esta es una etapa de calor latente, pues vamos a ocupar la misma ecuación que vimos para el caso anterior, en donde acordamos que va a ser la masa por la lambda la lambda o el calor para la etapa de cambio de estado de agregación que estemos analizando. En este caso nos tocaría el calor de vaporización o lambda de vaporización para hacer el cálculo del calor 4. Calor 4 va a ser igual a masa por calor de vaporización. Por conservación de la materia, yo en el sistema sigo teniendo 500 gramos y el calor de vaporización lo voy a expresar en kilojoules, por eso acompaño por 1 por 10 a la menos 3. Gramo entre gramo se va a hacer 1 y el resultado me va a quedar en kilojoules. Según mis cuentas, el producto de 500 por 2.256 por 10 a la menos 3 es 1.128 kilojoules. ¿Me podrían corroborar este cálculo? Sí, está bien. Sí, está bien.
De nueva cuenta, es una cantidad positiva porque el sistema gana energía desde los alrededores. 1128 corresponde a la energía que el sistema ha ganado y que particularmente para este caso de etapa de calor latente significa que es la energía requerida para poder vaporizar 500 gramos de agua en estado líquido. 1128 kilojoules, perdón, para vaporizar 500 gramos de agua líquida. En el punto de ebullición, como el ejercicio decía que era a nivel del mar, pues entonces tomamos 100 grados Celsius. ¿Ok? Entonces, este sería el calor 4. Bueno, entonces me voy al gráfico. ¿Cómo entonces voy a graficar esto? Pues acordamos que los calores latentes se ven como líneas horizontales indicando procesos isotérmicos. Entonces, en este caso, nuestro estado inicial está localizado aquí, que según lo que calculamos la etapa anterior, este está en 427.2, 100. Y en este caso, este estado final, pues debería de ser la suma de 427.2 más el calor que nosotros calculamos aquí. ¿Cuánto fue el calor que calculamos? 1128. Entonces, 427 más 1128 me va a dar la coordenada en X y la coordenada en Y pues va a quedar en 100 porque es un proceso isotérmico. ¿Cuánto me da esta suma? 1555.2. ¿Ok? Entonces lo que llevamos hasta este momento acumulado son 1555.2 y esa es la coordenada en X. Fíjense cómo es la etapa que tiene la mayor trayectoria o el mayor camino recorrido. La flecha está indicando el sentido en el que está ocurriendo desde el estado inicial hasta el estado final de esta línea horizontal que indica el proceso isotérmico a 100 grados Celsius. ¿Ya le van tomando como sentido a lo que estamos graficando? Sí, Sí, más o menos. Más o menos. Mejor que cuando lo leyeron, tal vez. Sí. ¿Sí? Ok, muy bien. Bueno, ya casi llegamos a nuestra meta. Nuestra meta era llegar hasta vapor de agua. Ya llegamos al vapor porque ya estamos en el punto de 100 Celsius donde se vaporizó y esta etapa número 4 nos permitió pasar del líquido al vapor. Sin embargo, en esta etapa no podemos parar porque el requerimiento del problema es llegar hasta un vapor cuya temperatura sea 200 grados Celsius. Eso quiere decir que necesito una etapa adicional en donde nuestro estado inicial va a estar caracterizado por que ya estamos en vapor de agua, pero a 100 grados Celsius. Entonces ahora tengo que llegar a vapor de agua, pero con una temperatura de 200 grados Celsius. Dado que el estado de agregación no está cambiando en esta etapa, claramente esta es una etapa de calor sensible porque el estado de agregación también está permaneciendo constante. De esta forma, entonces yo puedo calcular el calor a través de la ecuación de calor sensible que hemos venido trabajando en la etapa 1 y en la etapa 3. Y entonces ahora en la etapa 5, para calcular el calor 5, pues yo voy a ocupar la misma ecuación, nada más que adaptada a este caso, que sería masa por la capacidad calorífica, en este caso del vapor de agua, importante, por el delta de la temperatura final menos la temperatura inicial. De acuerdo a los datos del problema y por conservación de la materia, la masa sigue siendo 500 gramos. La capacidad calorífica específica del agua en su vapor, pues nosotros la tenemos acá en la tablita y resulta que es 2.03 Joule sobre gramo Kelvin. Entonces, cuando yo la voy a escribir en unidades de kilojoules, pues la voy a acompañar de nueva cuenta por el factor de por 10 a la menos 3. Entonces me va a quedar el segundo término 2 por 10 a la menos 3 kilojoules por gramo Celsius. Y luego viene el delta T, la temperatura final menos la temperatura inicial. De acuerdo a la ecuación que yo escribí, la temperatura final son 200 Celsius y la temperatura inicial son 100 Celsius. De tal suerte que el delta T me queda como 100, y si yo hago el análisis de unidades gramo entre gramo me da 1, Celsius entre Celsius me da 1, y el calor asociado a la etapa número 5, según mis cálculos, son 101.5 kilojoules. ¿Me podrían corroborar este dato? Está bien. Está bien. Finalmente, al también ser una cantidad positiva,
implica que el sistema gana energía desde los alrededores. En esta etapa, al ser de calor sensible, 101.5 kilojoules es la energía que el sistema gana desde los alrededores y que es utilizada para aumentar la temperatura de 500 gramos de agua en su estado vapor, desde 100 grados Celsius hasta 200 Celsius. ¿Ok? Eso es lo que requiero en la última etapa. Gráficamente hablando, nosotros estábamos en este estado final, que de acuerdo a lo que nosotros calculamos en la etapa anterior, esta coordenada de X nos dio 1555.2, 1555.2,100. Y ahora para nuestro estado final, que ya fue el que sí nos pidieron, pues entonces yo debería de tener 1555.2 más el 101 que yo calculé en esta etapa, coma la temperatura final, que en este caso es 200. Me pueden decir, bueno, pues aquí ya sabemos cuánto es, ¿no? Bueno, ¿cuánto es de la suma? 1656.7. 1650, ¿y qué? 56.7. Ajá, de acuerdo. ¿Ok? Entonces, esa es la coordenada que deberíamos de tener en este punto final, 1656.7,200, y que de nueva cuenta, al ser un calor sensible, el resultado de la unión de estos dos estados da como resultado una línea recta de pendiente positiva, donde la trayectoria está siendo descrita por la línea en rojo. ¿Ok? Entonces, este es el diagrama que nosotros tenemos ya considerando las 5 etapas. Dado que hay 5 etapas, hay 6 estados, porque las etapas son consecutivas. ¿Ustedes pudieron haber construido este diagrama? Antes no, ahora sí. Antes no, conste, ahora sí ya puede. Ya me dijeron que ahora sí ya puede. Bueno, fíjense cómo en cada gráfica yo abajo fui poniendo cuál es la magnitud de cada uno de los calores, ¿ok? Para que no se vaya a pensar, ¿no? Una malinterpretación de a qué corresponde el calor que estoy calculando. También acá recordar que el calor, al ser una función de trayectoria, no es que se tiene ni en el estado inicial ni en el estado final, sino básicamente es el camino para pasar del estado 1 al estado 2. Eso es lo que representa el calor. Pero lo que no estamos diciendo es que el calor pertenezca a algún estado. Si están de acuerdo con esto que estoy platicando, nunca he dicho que el calor pertenece al estado 1 o al estado final, sino que digo que es el calor requerido para que ocurra el cambio de estado. ¿Sí están de acuerdo en eso? Sí. ¿Sí? Es muy importante eso porque es una función de trayectoria. Bueno, digo que ya sabemos cuál era el valor porque pues acá está escrito, ¿no? Entonces, el calor total pues va a ser la suma de todos los calores que hayamos calculado. Aquí yo lo redondeé. Y entonces sería la suma de los calores individuales. Me dio 1657 kilojoules. Y este calor total pues es lo que representa todo el camino desde este estado 1, que aquí en este estado 1 teníamos, aquí teníamos agua sólida. ¿Ok? En estos dos puntos, ¿qué tenemos? A ver, en el que está a la izquierda, aquí. A ver, es que mi puntero tal vez no lo ven. Aquí ¿qué tenemos? ¿Qué estado tenemos aquí? Sólido. Sólido, ¿están de acuerdo? Aquí todavía tenemos agua sólida. En este punto que tenemos acá, Líquido. líquido, porque ahí ya se fundió. Muy bien. El punto de arriba, Líquido. líquido, muy bien. El punto de la derecha, Vapor. vapor. Ahí acuérdense que hay una diferencia entre vapor y compuesto gaseoso. ¿Se acuerdan de eso que vimos? Sí. Y finalmente en el estado 6, vapor. ¿Ok? Bien importante esto. Ahora ustedes ya tienen la capacidad de mirar el gráfico y establecer cuál es el estado de agregación que tenemos en cada una de las etapas. Para todas las sustancias que transitan de sólido, líquido a vapor, el diagrama se va a ver igual.
Habrá 3 etapas con líneas rectas de pendiente positiva, indicando un cambio o un calor sensible, y 2 etapas horizontales que van a indicar los calores latentes involucrados con los cambios de estado de agregación que va a atravesar el sistema. Particularmente hablando, el de abajo es el de fusión y el que tenemos más arriba en la gráfica es el de vaporización. La forma va a ser la misma, pero las cantidades, las magnitudes de cada una de las etapas estará dictaminada por las características físico-químicas del componente que tengamos en el sistema. Habrá componentes que a lo mejor será más difícil de fundir que el agua, o a lo mejor algunos tendrán un valor más grande, ¿no?, para la vaporización, o menor, dependerá del componente. Para eso necesitamos ir a las tablas y buscar los calores de fusión y de vaporización, y en función también de las capacidades caloríficas, pues este diagrama va a tomar en magnitud pues diferentes, como decir, los segmentos, pero en forma va a ser el mismo, va a tener estas mismas 5 etapas combinadas, etapas de líneas crecientes con pendiente positiva asociados a calores sensibles, o intercaladas, tal vez debí haber dicho palabra, intercaladas las etapas de calor sensible con las etapas de calor latente. ¿Ok? ¿Sí queda claro esto, más o menos? Sí. ¿Sí? Ok. Ahora, dependiendo cómo yo recorra el diagrama, es que va a ser la implicación física. Recordemos que el calor, al ser una función de trayectoria, tiene una implicación en su signo. El signo es determinante para la cantidad que nosotros estamos expresando. La magnitud es importante, pero el signo es determinante. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo recorro el diagrama desde el sólido hasta el vapor, yendo por la trayectoria que nosotros vimos en el caso, que aquí está indicada con la flecha verde, que vamos de izquierda a derecha, indicando que vamos del sólido al vapor, la cantidad de calor que nosotros calculemos será una cantidad de calor ganado. ¿Ok? El sistema está ganando esa energía. Ahora, si yo recorro el diagrama al revés y yo comienzo en el vapor, puede ser, ¿no? Yo puedo tener un sistema en su estado vapor como estado inicial y puedo irlo enfriando y pasar por su líquido y luego ir hasta el sólido, es decir, congelarlo. Puedo hacer esto, ¿están de acuerdo? Puedo recorrer el diagrama al revés. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Pero ¿qué va a pasar con los procesos? Los procesos van a cambiar su magnitud porque los deltas se van a invertir. ¿Están de acuerdo? Entonces ahora, en vez de tener deltas positivos, como fue en el caso en verde, calor ganado, ¿cómo serán los deltas en el camino de regreso? O bueno, opuesto. Negativo. Negativos. ¿Ok? La implicación de un calor negativo, ¿qué es? Pérdida. 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 Que el sistema cedió energía hacia los alrededores. Pasará al opuesto. Particularmente para este caso, ¿cómo será el calor total en magnitud? Negativo. Negativo, pero en magnitud. La misma. La misma. Entonces, por eso lo que está escrito aquí es que no importa si nosotros recorremos el diagrama de izquierda a derecha pasando del sólido hasta el vapor, o de derecha a izquierda pasando del vapor hasta su sólido, la cantidad de calor que va a estar involucrada de manera total será 1657. Pero el signo va a ser diferente. Si yo paso del sólido al vapor, voy a calentar al sistema, entonces el sistema gana energía, y si yo paso del vapor al sólido, el sistema va a perder energía. Esta cantidad que está aquí demuestra la magnitud. Si ustedes quieren graficar que está el cedido, realmente ¿dónde estaría el cero localizado? ¿Estaría localizado también aquí el cero? Si yo quiero recorrer el camino al revés. En donde está el 1750, ¿no? Ajá, aquí sería nuestro cero. ¿Están de acuerdo? Y aquí, ¿con cuánto terminaríamos en este estado? ¿Cuál sería el valor que yo tendría aquí? 1656. ¿Positivo? No, negativo. Negativo. Entonces iríamos de 0 hacia 1657. Entonces, lo que quiero dejar en claro en este gráfico, porque como yo comparé los dos caminos, quiero dejar en claro que este calor que yo estoy diciendo que aquí estoy hablando de la magnitud.
¿ok? Que si ustedes quisieran graficar verdaderamente los valores que obtendrían recorriendo el camino, lo conveniente sería aquí localizar el 0, porque este sería nuestro punto inicial. Y luego ir hacia los negativos, y entonces deberíamos de llegar a la posición de estado final, en donde este calor total sea el que resulte, y entonces yo aquí tenga ese valor de menos 1657. Pero yo aquí, en afán de tener los dos en el mismo gráfico, pues lo que tengo que graficar es la magnitud. ¿Sí están de acuerdo en eso? Sí, no, quién sabe. Sí. Ok, bueno, aquí hay que hacer una aclaración. Los procesos de cambio de estado de agregación que vamos a enfrentar si recorremos el camino en forma opuesta del vapor al líquido y del líquido al sólido, pues van a ser los procesos opuestos a los que vimos, al de fusión y al de vaporización. Afortunadamente, esos calores para las transiciones opuestas, pues básicamente siguen la siguiente regla. El calor de solidificación va a ser el menos calor de fusión, y pues entonces sería menos 333 joules sobre gramo. Y el menos que implicaría, pues que el sistema tiene que perder energía para que ocurra el proceso de solidificación. De manera análoga, el calor de condensación, que sería para pasar del vapor al líquido, pues debe tener en magnitud el mismo valor que el de vaporización, pero el signo opuesto. Menos el calor de vaporización. Aquí también tenemos el menos. ¿Ok? Que en este caso debería ser menos 2256, me parece, a ver. Menos 2256 debería ser el calor de condensación. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces no hay tanto problema con estos calores. Con que yo sepa el de la transición opuesta, pues puedo escribir el de la transición que me estén pidiendo, por ejemplo, el de solidificación. Si yo me sé el de fusión, pues escribo menos 333. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, profe. Sí. Bueno, pues si es cierto, entonces ustedes van a hacer una tarea moral. Ya saben que me gusta que ustedes trabajen más. Entonces, la tarea moral va a consistir en que ustedes pues calculen todos los calores asociados al proceso opuesto. Es decir, al proceso en el que nosotros vamos del vapor hasta el estado sólido en el mismo intervalo de temperaturas, de 200 a menos 50 Celsius, y que hagan el gráfico de temperatura contra calor. Ya les dije qué forma va a tener, pero lo que quiero es que ustedes lo construyan, que ustedes lo vayan construyendo en Excel o a mano, como gusten, y se den cuenta cómo va evolucionando. Y finalmente, pues que me digan, ¿no? ¿A qué es igual la pendiente de la línea recta? De las etapas 1, 3 y 5 que corresponden a las etapas de calor sensible. A ver, ¿quién de ustedes me puede decir a qué es la pendiente en la tarea moral? Pero sí quiero que noten, ¿no? ¿Por qué la etapa 1 y la etapa 5 tienen pendientes muy similares y la 3 no? ¿No? Entonces, ¿con qué tiene que ver esto, no? Y bueno, si me pueden decir las unidades de la pendiente ya sería un plus, pero bueno, con que me digan a qué representa, con eso yo brinco, pero si me dicen las unidades, será como un plus. ¿Ok? El diagrama ya saben cómo nos tiene que dar así. ¿Ok? Vamos a partir de aquí para acá, y la escala, en nuestro caso, pues van a quedar en los negativos. ¿Ok? El problema que resolvimos quedó en los positivos, pues porque era calor ganado. ¿Ok? Pero en el de ustedes será el camino opuesto. ¿Se entiende a qué se refiere esta tarea moral 1? Sí. Ok. Bueno, ¿para cuándo quieren que la dejemos? ¿Para el lunes? Profe, una duda. Mándeme. No es necesario hacer la gráfica a mano, ¿verdad? sí? No, la pueden hacer en Excel si gustan. Ah, ok, vale, gracias. Sí. A mano, te digo, si quieren practicar, no hay ningún problema. Pero como gusten ustedes. ¿Para el lunes les parece bien? Porque ahorita viene una tarea moral 2, son 2. ¿Para el lunes se podrá entregar a la medianoche? Sí. ¿Eh? Claro. Ok, bueno, ya saben que es voluntario y no es de a fuerza y no pasa nada, pero sí puedo decirles que la tarea moral de las integrales de Van der Waals y de Redlich-Kwong participaron 19 de ustedes.
Eso quiere decir que ya el puntaje que tenemos para las participaciones ha comenzado a entrar en una situación de, pues ya un poco más se está equiparando el asunto con varios de ustedes. Y recuerden que el que tendrá el punto adicional es el que tiene la mayor cantidad de participaciones. Entonces, pues solo para considerarlo, ¿no? No es presión, es para considerar. Bueno, vamos a resolver un problema un poco más difícil, es donde combinemos las dos cosas que hemos aprendido hasta ahora. ¿Ok? Hasta ahora hemos aprendido pues que existe esta posibilidad de que el sistema cambie de estado de agregación o la posibilidad que el sistema ocupe la energía para aumentar su temperatura. Pero, ¿qué pasa cuando yo lo combino con lo que vimos al inicio? Al inicio, en el tema anterior, en la parte 1 de tema de calor, vimos que dos cuerpos pueden estar en contacto. Pon en práctica lo aprendido en esta clase. Nos vemos en la próxima.